Mis padres me echaron, para que mi hermano y su novia embarazada pudieran mudarse con ellos. Eres una adulta. Averígualo. Unos años después, vinieron a mi fiesta de inauguración, para quedarse en mi casa. Así que les respondí. Nunca pensé, que mi propia familia, me descartaría como si fuera basura de ayer. Pero eso es exactamente lo que sucedió, hace 10 años. El recuerdo sigue fresco, como una herida sin cicatrizar, que de vez en cuando palpita, para recordarme que está ahí. Me llamo Erika, y ahora tengo 30 años. En aquel entonces, solo era una veinteañera llena de ilusión, en mi segundo año de universidad, y todavía vivía en casa para ahorrar dinero. Tenía padres que creía que me amaban, y un hermano mayor llamado Mark, que creía que se preocupaba por mí. Vaya, qué equivocada estaba. Ese fin de semana, comenzó como cualquier otro. Mis amigos de la universidad y yo, habíamos planeado un viaje rápido al estado vecino. Nada descabellado, solo un muy necesario descanso y relajación, después de los exámenes parciales. Recuerdo reír con Sara y Jessica, mientras conducíamos de regreso, compartiendo historias y haciendo planes para el próximo semestre. Estaba feliz, relajada, y completamente desprevenida para lo que me esperaba en casa. Cuando entré en el camino de acceso, algo se sintió extraño. La puerta del garaje estaba abierta, y podía ver cajas apiladas dentro. Al principio, pensé que tal vez papá, finalmente estaba limpiando el garaje, como había prometido hacer durante años. Mamá, papá, ya volví, grité mientras entraba por la puerta principal, dejando mi bolso de viaje en el suelo. Mamá apareció desde la cocina, y la expresión en su rostro no era cálida ni acogedora. Papá estaba sentado en la mesa del comedor, fingiendo leer el periódico. ¿Qué pasa con todas las cajas en el garaje?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero. Esas son tus cosas, dijo mamá secamente. Me reí, pensando que era algún tipo de broma extraña. ¿Qué? ¿Están renovando o algo? Podrían haberme avisado, y habría ayudado a empacar mis cosas. No es una renovación, Erika. La voz de mamá era fría como el hielo. Empacamos tus cosas, porque necesitas irte. Hoy mismo. Me quedé allí, sintiendo literalmente, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Papá seguía sin mirarme, solo hacía crujir su periódico, como si fuera lo más interesante del mundo. Tu hermano Mark trajo a su novia a casa ayer, continuó mamá. Está embarazada, y van a vivir aquí ahora. Vamos a convertir tu habitación en un cuarto para el bebé. Y hay algo más que deberías saber, tampoco vamos a pagar más tu universidad. Necesitamos ese dinero, para la familia de Mark y el bebé. Sentí que las piernas me flaqueaban. Tuve que agarrarme a la pared para estabilizarme. ¿No pueden estar hablando en serio? Estoy a mitad del semestre. ¿Qué se supone que haga? Papá finalmente habló, todavía sin mirarme a los ojos. Eres una adulta, Erika. Averígualo. Miré de mamá a papá, buscando alguna señal de los padres que creía conocer. No había nada, solo dos extraños que habían tomado su decisión. Mi hermano Mark ni siquiera estaba allí para enfrentarme. Fui a mi habitación, o lo que solía ser mi habitación, y la encontré ya medio transformada. Mis pósteres estaban quitados, mi ropa de cama deshecha. Lo único que quedaba era un colchón desnudo y las cajas, que aún no habían sacado. Llamé primero a mi mejor amiga, esperando que pudiera dejarme dormir en su sofá, pero vivía en una diminuta habitación de residencia. Luego, intenté con mis otros amigos, pero nadie tenía espacio. Finalmente, llamé a la única persona que sabía, que nunca me rechazaría, la abuela. Claro que puedes quedarte conmigo, cariño, dijo cuando le expliqué lo que había pasado, su voz llena de sorpresa y preocupación. ¿Pero qué hay de tu educación? Rompí a llorar entonces, sentada en mi cama despojada, rodeada por las cajas que contenían mi vida. Dijeron que ya no la pagarán. No sé qué hacer, abuela. No te preocupes por eso ahora, dijo con firmeza. Solo ven. Ya encontraremos una solución. Empaqué lo que pude en mi Toyota destartalado, principalmente ropa, mi portátil, y algunos álbumes de fotos preciosos. Mirar esas fotos familiares me hacía sentir enferma ahora.
Dejé atrás muebles y objetos más grandes, prometiéndome a mí misma que volvería por ellos, cuando tuviera un lugar. La abuela me esperaba en su porche cuando llegué. Me abrazó mientras lloraba, acariciándome el pelo como hacía cuando era pequeña. Cuando finalmente me calmé, nos sentamos en la mesa de su cocina con tazas de té, y le conté todo. Tengo algunos ahorros, dijo después de escucharme. No mucho, unos $20.000. Pero son tuyos, si los necesitas para la escuela. No permitiré que mi nieta abandone los estudios, porque sus padres perdieron la cabeza. Esa noche, acostada en el sofá cama de la abuela, me hice una promesa: terminaría la universidad, construiría una buena vida, y nunca, jamás, dependería de mis padres de nuevo. A la mañana siguiente, llamé a mi compañera de cuarto de la universidad, Sara, y le pregunté si ella y nuestra amiga Jessica estarían interesadas en conseguir un apartamento juntas. Sería más barato para todas nosotras que las residencias. En una semana, habíamos encontrado un pequeño apartamento de 3 habitaciones, que podíamos permitirnos si todas trabajábamos a tiempo parcial. No era lujoso. La alfombra estaba gastada, los electrodomésticos eran antiguos, pero era nuestro. El dinero de la abuela cubrió la mayor parte de mi matrícula, gracias a la beca parcial que ya tenía. Para todo lo demás, alquiler, libros, comida, conseguí un trabajo de camarera en un restaurante cerca del campus. Más tarde, conseguí un segundo trabajo introduciendo datos los fines de semana. Los siguientes 3 años fueron una nebulosa de libros de texto, café y turnos dobles. Me despertaba a las 5 de la madrugada para estudiar antes de mis clases de la mañana, luego corría al restaurante para el turno de almuerzo, volvía al campus para las clases de la tarde, y a menudo trabajaba hasta el cierre. Los fines de semana eran para mí trabajo de introducción de datos y para ponerme al día con las tareas. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Mis compañeras de piso, Sara y Jessica, fueron mi salvación. Me dejaban comida en la nevera cuando trabajaba hasta tarde, y a veces me hacían preguntas sobre el material del curso, mientras me preparaba para ir a trabajar. Nuestro apartamento se convirtió en el único lugar donde me sentía segura. Incluso cuando la calefacción se estropeaba en invierno, o la música de los vecinos nos mantenía despiertas toda la noche. Pero rendirse no era una opción. No cuando imaginaba las caras de mis padres, tan convencidos de que no podría salir adelante sola. Nunca los contacté, pero las noticias aún me llegaban a través de la abuela. Llamaba una vez a la semana, y después de preguntar cómo estaba, compartía vacilantemente actualizaciones familiares. Mark se casó el mes pasado, me dijo durante mi 3er año de universidad. Una ceremonia pequeña. Tus padres, sin embargo, tiraron la casa por la ventana. La siguiente actualización llegó unos meses después. Tu hermano y su suegro iniciaron una empresa comercial. Componentes electrónicos, creo. Tu madre no para de hablar de ello, en las reuniones familiares. Podía imaginar a mi mamá, presumiendo de su niño de oro, ante cualquiera que quisiera escuchar. Según la abuela, mamá acorralaba a los parientes en cada fiesta familiar, para alardear de lo próspera que era la empresa de Mark, y de cómo todos serían ricos pronto. Hipotecaron la casa por segunda vez, para invertir en su empresa, dijo la abuela, con evidente preocupación en su voz. Un préstamo bastante grande, por lo que he oído. Ese es su problema, respondí, aunque una parte de mí se preocupaba por los fondos de jubilación de la abuela, que estaban ligados a esa casa. Mientras tanto, seguí esforzándome. El verano antes de mi último año, conseguí una pasantía en una empresa de marketing. El salario era mínimo, pero significaba que podía dejar el trabajo de introducción de datos, y finalmente tomar un respiro. Mis notas, que habían bajado un poco por mi constante agotamiento, comenzaron a recuperarse. Incluso entré en el cuadro de honor en mi último semestre, algo de lo que todavía estoy orgullosa hoy. El día de la graduación fue surrealista. Me senté entre mis compañeros con mi toga y birrete, escaneando la audiencia. La abuela estaba allí, radiante de orgullo. También estaban las familias de Sara y Jessica. Todos estaban aquí, excepto mis padres y mi hermano. Después de la ceremonia, la abuela me abrazó fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, Erika. Tanto orgullo. Sus palabras lo significaron todo. Me entregó un sobre que contenía un cheque. No es mucho,
pero suficiente para ayudar con el alquiler de tu primer mes, en tu nuevo lugar. Con mi título en Administración de Empresas, conseguí un trabajo de nivel inicial en una empresa de tamaño mediano. El salario no era excelente, pero era estable. Encontré un diminuto estudio, que apenas podía permitirme si presupuestaba cuidadosamente. Durante los siguientes años, me partí el lomo trabajando. Acepté proyectos adicionales, me ofrecí voluntaria para trabajar los fines de semana, y me hice indispensable. Cada ascenso significaba un poco más de respiro financiero. Empecé a ahorrar dinero, primero para emergencias, luego para mi sueño de tener una casa propia. La vida cayó en un ritmo: trabajar, ahorrar, salidas ocasionales con amigos, llamadas semanales con la abuela. Salí con algunos chicos aquí y allá, pero nada serio. Problemas de confianza, dijo mi terapeuta, debido al abandono familiar. No podía discutir eso. Cuando cumplí 29 años, la abuela llamó con noticias que me hicieron reír a carcajadas. Tu hermano hizo un buen lío, dijo. Actuó a espaldas de su suegro, e hizo un trato con algún proveedor en Asia. Pagó todo por adelantado, por componentes más baratos. Déjame adivinar, dije, el proveedor desapareció con el dinero. Exactamente. El negocio está casi en quiebra. Su suegro perdió una fortuna, y ya no le habla. No pude evitar sentir una retorcida sensación de satisfacción. ¿Y qué hay de su esposa? Ella lo está apoyando, sorprendentemente. Tuvo una gran pelea con sus padres por eso. Mientras la abuela continuaba actualizándome sobre el drama familiar, me di cuenta de lo distante que me sentía de todo aquello. Como si estuviera escuchando sobre personajes de una serie de televisión, en lugar de mi propia familia. Para ese momento, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de una casa modesta. Nada lujoso, una casa antigua de 4 habitaciones en un barrio tranquilo, que necesitaba mucho trabajo, pero sería mía. El día que firmé los papeles, sentí una oleada de orgullo tan intensa, que me hizo llorar. Lo había hecho. Yo. La hija que desecharon. La casa necesitaba muchas reformas, por decirlo suavemente. Papel tapiz despegado, suelos que crujían, una cocina sacada directamente de los años 70, pero tenía buena estructura y mucho espacio. La abuela vino a verla, e inmediatamente me extendió otro cheque. Para las reparaciones, insistió. Te mereces esto, Erika. Intenté negarme, pero no quiso oír hablar de ello. Soy vieja. Déjame ayudar a mi nieta, mientras aún puedo. Con su ayuda y muchos tutoriales de YouTube, abordé las renovaciones yo misma. Aprendí a alicatar un baño, restaurar suelos de madera, e instalar armarios de cocina. Cada proyecto terminado, se sentía como otra victoria sobre mi familia, que pensó que no podría salir adelante sola. Un año después, la casa estaba transformada. Las paredes estaban recién pintadas, la cocina modernizada, el patio trasero ajardinado. No era perfecta, pero era mía, ganada con mi propia sangre, sudor y lágrimas. Para celebrar, decidí dar una fiesta de inauguración. Invité a amigos del trabajo, compañeros de la universidad como Sara y Jessica, a la abuela, y a los pocos parientes que se habían mantenido en contacto, a lo largo de los años. La fiesta estaba en pleno apogeo, cuando sonó el timbre. Abrí, con una copa de vino en la mano, esperando a algún amigo rezagado. En lugar de eso, me encontré cara a cara con mis padres, mi hermano Mark, su esposa, y sus 2 hijos, un niño de 9 años que nunca había conocido, y un niño pequeño en brazos de Mark. Erika, exclamó mi madre, abriendo los brazos como si los últimos 10 años nunca hubieran ocurrido. ¿Te hemos extrañado tanto? Estamos todos tan orgullosos de lo que has logrado. Me quedé congelada en la puerta, el vino chapoteando en mi copa, mientras miraba a la familia que me había desechado, hacía una década. Los brazos de mi madre seguían extendidos, su sonrisa amplia, pero sus ojos calculadores. ¿No vas a invitarnos a entrar?, preguntó, lo suficientemente alto como para que mis invitados oyeran. Ha pasado tanto tiempo. Me hice a un lado mecánicamente, mi cerebro aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Pasaron junto a mí, papá luciendo incómodo, Mark evitando mi mirada, su esposa ofreciendo una sonrisa nerviosa.
Mamá inmediatamente se convirtió en el centro de atención, agarrándome del brazo y llevándome a la sala, donde mis amigos y la abuela estaban reunidos. A todos, anunció, soy la madre de Erika. Estamos tan felices de ver finalmente la hermosa casa de nuestra hija. Luego se volvió hacia mí, hablando lo suficientemente alto para que todos oyeran, cariño, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué no nos has hablado en todos estos años? La habitación se quedó en silencio. Mis amigos conocían partes de mi historia, pero la mayoría no conocía todos los detalles. El rostro de la abuela se ensombreció, y comenzó a levantarse, probablemente para intervenir, pero le hice una pequeña señal negativa con la cabeza. No hagamos esto ahora, le dije en voz baja a mi madre. Esto es una fiesta. Por supuesto, cariño, respondió con falsa dulzura. Estamos tan felices de estar incluidos. No iba a montar una escena delante de mis invitados. Así que, esbocé una sonrisa y me moví por la fiesta, presentando a mi familia a todos, mientras notaba como mamá, papá y Mark no dejaban de mirar mi casa, susurrando entre ellos, examinando todo, desde mis muebles hasta las molduras del techo, que yo misma había instalado. La fiesta continuó a duras penas durante otras 2 horas. Finalmente, el último invitado se fue, excepto mi familia. La abuela fue la última en irse, dándome un fuerte abrazo. Le pedí un taxi, luego cerré la puerta principal y me volví para enfrentar a mis huéspedes no deseados, que se habían puesto cómodos en mi sala de estar. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté sin rodeos. Después de 10 años de nada, aparecen sin avisar en mi fiesta. La sonrisa empalagosa de mamá desapareció instantáneamente. Bueno, eso no es muy acogedor. No me siento particularmente acogedora, respondí. ¿Cómo supieron siquiera de la fiesta? La prima Rita lo mencionó, dijo papá. Hemos querido reconectar. Déjense de tonterías, dije. ¿Qué quieren? Intercambiaron miradas. La esposa de Mark llevó a los niños arriba, presumiblemente para explorar más de mi casa, lo que me irritó aún más. Hemos tenido algunas dificultades, admitió finalmente mamá. Problemas de negocios, añadió Mark, hablándome directamente por primera vez. Las cosas no han ido bien. Lo oí. La abuela me mantiene al tanto. Simplemente no es justo, dijo Mark, su voz adoptando un tono quejumbroso que recordaba de la infancia. Tú tienes esta casa grande para ti sola, mientras nosotros estamos a punto de perderlo todo. Y ahí estaba, la verdadera razón de su repentina aparición en mi vida. ¿Así que es eso? ¿Creen que debería rescatarlos, después de que me echaron de casa y me cortaron el grifo? Eso fue diferente, protestó papá. Eras joven, podías arreglártelas. ¿Y ustedes no son jóvenes? No pueden arreglárselas, repliqué. Son todos adultos con trabajos, ahorros para la jubilación, lo que sea. Averíguenlo. El rostro de mamá se endureció. El banco nos va a quitar la casa. No tendremos a dónde ir. Alquilen un apartamento. Eso es lo que yo tuve que hacer. Con 2 niños pequeños, Mark señaló hacia las escaleras, donde su esposa había desaparecido con los niños. Sé razonable, Erika. ¿Razonable?, reí amargamente. ¿Cómo fueron razonables ustedes, cuando mudaron a tu novia embarazada a mi habitación sin previo aviso? ¿Cuándo dejaron que mamá y papá me cortaran la financiación de la universidad? Somos familia, insistió mamá. Esta casa tiene mucho espacio. 4 habitaciones. Podrías acogernos fácilmente. Miré alrededor de mi casa. Mi casa, por la que había trabajado, ahorrado, renovado con mis propias manos. La casa que representaba todo lo que había logrado, a pesar de ellos, no gracias a ellos. No, dije con firmeza. No se van a mudar aquí. Ni ahora. Ni nunca. Pero los niños, comenzó mamá. Mark tiene suegros, la interrumpí. Vayan a pedirles ayuda a ellos. El rostro de Mark se ensombreció. No nos hablan, desde que el negocio se hundió. No es mi problema, respondí. Quiero que se vayan todos. Ahora. No puedes estar hablando en serio, dijo papá. Estamos a punto de quedarnos sin hogar. Hablo muy en serio.
salgan de mi casa, antes de que llame a la policía. Parecían sorprendidos, como si realmente no pudieran creer que no cedería, y les daría todo lo que querían. Después de varios momentos tensos, se levantaron a regañadientes y se dirigieron hacia la puerta. Los seguí, para asegurarme de que realmente se fueran. Mamá se giró en la puerta, su rostro una mezcla de ira e incredulidad. Esto no ha terminado. Ya entrarás en razón. No cuentes con ello, respondí, cerrando la puerta firmemente detrás de ellos. Esa noche, apenas dormí. Seguía pensando en la forma en que habían mirado mi casa, cómo ya habían decidido qué habitaciones tomarían, cómo veían mi hogar, ganado con tanto esfuerzo, como la solución a sus problemas. A la mañana siguiente, comenzaron los mensajes de texto. Primero de mamá, lamentamos haberte sorprendido así. Hablemos cuando te calmes. Luego de papá, tu madre está muy disgustada. Deberías llamarla. Por la tarde, fue Mark, el banco envió el aviso final de desalojo. Tenemos 2 semanas. Por favor, reconsidéralo. Los ignoré a todos, pero seguían llegando, fotos del aviso de desalojo, fotos de los hijos de Mark con aspecto triste, mensajes de voz llorosos de mi madre, sobre la responsabilidad familiar y cómo yo era su única esperanza. Cuando bloqueé sus números, comenzaron a llamar y enviar mensajes de texto desde otros. Una noche, mi teléfono sonó de un número desconocido. ¿Por qué no contestas nuestras llamadas?, exigió mamá cuando respondí. Porque no tengo nada que decirles. No me contacten de nuevo. Vamos a quedarnos contigo la próxima semana, dijo, como si yo no hubiera hablado. Una vez que veas a los niños, no podrás rechazarnos. Ya verás, dije fríamente. No los dejaré entrar. No malgasten el viaje. Colgué, luego llamé a la abuela, quien confesó que mis padres la habían estado presionando, para que me convenciera de acogerlos. Les dije que apoyo cualquier decisión que tomes, me aseguró. Y lo hago, Erika. Ellos tomaron su decisión, hace 10 años. Unos días después, mi vecino pasó por casa. Oye, solo quería que supieras, que ayer había un tipo caminando por tu propiedad, mirando por las ventanas. Pensé que debería saberlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo era? La descripción coincidía perfectamente con Mark. Al día siguiente, instalé cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad. No fue barato, pero la tranquilidad valió cada centavo. En una semana, el sistema demostró su valor, cuando recibí una alerta en mi teléfono mientras estaba en el trabajo. Abrí la aplicación, para ver a Mark y su esposa caminando por mi patio trasero, señalando las ventanas y discutiendo algo. Le envié un mensaje de texto a la abuela inmediatamente: Mark está en mi casa otra vez, inspeccionándola como un ladrón. Me devolvió la llamada de inmediato. El banco les quitó la casa, Erika. Tienen 2 semanas para desalojar. Pensé que deberías saberlo. Prepárate. Ese sábado por la mañana, me desperté temprano e hice café. Estaba nerviosa, medio esperando que llegaran en cualquier momento. Alrededor de las 8 de la mañana, mi sistema de seguridad me alertó de movimiento en el camino de entrada. Revisé las cámaras, para ver 2 coches llegando, mis padres en uno, la familia de Mark en el otro. Los maleteros y los asientos traseros estaban llenos de pertenencias. Mi corazón se aceleró, mientras los veía descargar cajas y maletas, apilándolas cerca de mi puerta principal. Mamá tomó el mando, dirigiendo a todos como un general al mando de sus tropas. Sonó el timbre, seguido de golpes agresivos. No respondí. Erika, sabemos que estás ahí, gritó mamá. ¡Abre! Permanecí en silencio, observándolos a través de la cámara de seguridad. Después de unos 15 minutos de golpes y llamadas continuas, finalmente me acerqué a la puerta, pero solo la abrí con la cadena puesta. ¿Qué quieren?, pregunté, aunque lo sabía perfectamente. Déjanos entrar, Erika, dijo mamá. Estamos aquí para quedarnos contigo ahora. Trajimos nuestras cosas. Ya te dije que no. Váyanse. La esposa de Mark comenzó a llorar a la señal, y el niño pequeño, captando su angustia, también comenzó a gemir. El niño de 9 años solo parecía avergonzado. Mira lo que le estás haciendo a los niños, siseó mamá.
¿Cómo puedes ser tan cruel? No estoy siendo cruel. Estoy estableciendo límites. No pueden simplemente aparecer en casa de alguien y esperar mudarse. Papá dio un paso adelante. Erika, sé razonable. No tenemos a dónde más ir. Eso no es verdad, y lo sabes. Tienen opciones. Solo quieren la gratuita. Mi sistema de seguridad volvió a sonar. Miré mi teléfono y vi a Mark en la cámara, escabulléndose hacia mi puerta trasera. Oí un sonido de raspado. Estaba tratando de forzar la cerradura. Cerré la puerta principal de golpe, la aseguré, y llamé al 911. Hay alguien tratando de entrar a mi casa, le dije al operador. Podía oír los gruñidos frustrados de Mark, desde la parte trasera de la casa, luego el sonido de algo crujiendo. Estaba empujando con el hombro. No, mis padres y mi cuñada no podían ver lo que Mark estaba haciendo, pero debían saberlo. Se quedaron en la puerta principal, golpeando y llamándome por mi nombre, para crear una distracción. La policía llegó en minutos. Mark abandonó rápidamente su intento de allanamiento, cuando oyó las sirenas, corriendo de regreso para unirse a su familia, en la parte delantera de la casa. Abrí la puerta a los oficiales, y rápidamente expliqué la situación. Luego, les mostré las imágenes de seguridad de Mark, tratando de forzar mi puerta trasera. Están invadiendo propiedad privada, les dije a los oficiales, y él estaba tratando de entrar por la fuerza. No estábamos entrando por la fuerza, protestó mamá. Somos familia. Solo estamos tratando de mudarnos con mi hija, que tiene esta casa grande para ella sola. ¿Ella los invitó a vivir aquí?, preguntó un oficial. Bueno, no, pero... Entonces están invadiendo propiedad privada, dijo con firmeza, e intentar entrar en la casa de alguien sin permiso, es allanamiento de morada, sean familia o no. Esto es ridículo, exclamó papá. Estamos sin hogar. Ella tiene 4 habitaciones. ¿Qué clase de persona rechaza a su familia? El oficial se volvió hacia mí. ¿Quiere presentar cargos? Miré a mi familia, las personas que me habían echado sin pensarlo 2 veces, hace 10 años. Parte de mí quería decir que sí, dejar que enfrentaran las consecuencias por una vez en sus vidas. Pero otra parte, solo quería que esto terminara. No, dije finalmente. Solo quiero que se vayan, y no vuelvan. Los oficiales les dieron una severa advertencia sobre la invasión de propiedad, y les dijeron que tenían que irse inmediatamente. Mi familia se retiró a sus coches, lanzándome miradas asesinas. Al día siguiente, mamá llevó su campaña a internet. Publicó una historia lacrimógena en las redes sociales, sobre su hija desalmada, que vivía sola en una casa de 4 habitaciones, pero no acogía a su familia sin hogar con niños pequeños. Se aseguró de etiquetar a parientes y conocidos mutuos, para que todos lo vieran. Las llamadas y mensajes comenzaron a llegar de nuevo, tías lejanas, primos, incluso viejos amigos de la familia, todos diciéndome que debería avergonzarme. Dejé de contestar llamadas de números que no reconocía. Silencié las redes sociales. Me concentré en el trabajo, en mi hogar, en los amigos y la familia, que realmente habían estado ahí para mí. La abuela llamó unos meses después con una actualización. Encontraron un apartamento, dijo. Y Mark consiguió un trabajo en algún almacén. No es a lo que estaba acostumbrado, pero es un trabajo estable. Bien por ellos, respondí, diciéndolo en serio. No les deseaba ningún mal, simplemente no los quería en mi vida. Tu madre me envió un mensaje para que te lo transmitiera, continuó la abuela con vacilación. Dice que quiere reunirse contigo para disculparse y discutir todo. Reí sin humor. Déjame adivinar. Necesitan dinero para el alquiler. Probablemente, suspiró la abuela. ¿Qué debería decirle? Dile que no estoy interesada. Dile que si me contactan de nuevo, obtendré una orden de alejamiento. Y eso fue todo. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces. Ha pasado casi un año, y mi vida vuelve a ser pacífica. Sigo trabajando en la misma empresa. Recibí otro ascenso recientemente. Mi casa se siente como un santuario de nuevo, no como un objetivo. La abuela viene a cenar todos los domingos. Todavía veo a los amigos que me apoyaron en todo. Incluso he comenzado a salir con alguien,
que parece entender mis problemas de confianza, y no presiona demasiado. A veces la gente me pregunta si extraño tener una relación con mis padres y mi hermano. La verdad es que extraño la relación que pensé que teníamos, la que existía antes de darme cuenta de lo condicional que era su amor. Pero no los extraño a ellos. No a los verdaderos ellos. A los que me desecharon cuando era un inconveniente, e intentaron usarme cuando les convenía.